¿Qué analogías y diferencias podemos encontrar entre las ideas sobre Dios de los filósofos presocráticos y lo que Dios nos enseñó de sí mismo en su revelación? Seguimos hablando de filosofía y fe. ¿Nos acompañas? El hombre de hoy y Dios, con el padre Luis Fernando de Prada. Un cordialísimo saludo, muy querida familia de Radio María. Cuando entramos ya en la semana clave del Adviento, a partir del 17, es mirar ya el nacimiento de Jesús, después de esa primera parte en que sobre todo pedíamos la segunda venida de Cristo. Ahora queremos que nazca en nuestro corazón ese Dios que se ha hecho carne, que se ha manifestado, que se nos ha acercado. No simplemente esa cierta vaga idea de Dios que pobres demasiado hacían esos filósofos presocráticos. Hoy lo veremos con calma. Y hoy tenemos el pleno de estas jóvenes, empezando por el Palomar. Paloma Méndez, muy bienvenida una vez más al programa. Un placer, muchísimas gracias, es un gusto estar aquí. Bueno, y hoy, empezando por lo último, como estamos en Adviento, nos traes una canción que nos invita a abrir el corazón a la venida de Cristo, ¿verdad? Pues sí, traigo al grupo Servus Mariae, yo les traigo mucho porque me encantan, son un grupo de jóvenes que surgen de Schoenstatt y traemos la canción Abre, que nos va a ayudar mucho, yo creo, en este tiempo. Claro que sí, y va a ser una clave para que nos demos cuenta de la diferencia entre ese Emmanuel, Dios con nosotros, que tiene un nombre humano, Jesús, y simplemente una cierta vaga idea de un Dios o no se sabe qué, una energía, y ahí nos vamos al otro extremo, al extremo de Across the Universe. Es en inglés, ya se pueden ustedes imaginar quién nos trae esta canción. Blanca Beca, hola, bienvenida. Un saludo, padre Luis Fernando, un saludo a todos los oyentes de Radio María. A ver que si nos gusta esta canción, aunque no suele ser lo que traemos, pero sí que tiene relación con el tema del que vamos a hablar. ¿Y de quién? ¿De quién es Across the Universe? De los Beatles. De los Beatles, a través del universo. Madre mía, el universo, ese mundo del que tanto hablaban los presocráticos. A ver, ¿por qué se refirieron a él los Beatles? Una canción de John Lennon. Y nos había dejado con la intriga en ese proceso de esta joven española, Milagros Martín, que la pobre se había metido en muchos vericuetos que la tenían hecha polvo, y nos lo estaba contando Paloma Niño. Bienvenida también tú, claro está. Un saludo para Luis Fernando, Paloma, Blanca y a todos los oyentes. Pues sí, todos nos quedamos intrigados la semana pasada con este testimonio de Milagros Martín y hoy pues vamos a seguir viendo qué pasa un poco en su vida después de haberse pues metido en tantos líos en la New Age y en tantas cosas, y cómo pues ella no encontraba descanso hasta que se encontró con el Señor, que lo vamos a ver luego después. Y hemos hablado mucho, pues sobre todo en los últimos presocráticos, de Parménides, Heráclito, el tema de lo permanente, de los cambios. Y si hay un cambio en la vida humana es la muerte. Y por eso hoy espero que nos dé tiempo a escuchar un par de monjes en esa película documental que la teníamos un poquito parada porque no nos dio tiempo los días anteriores. ¿Qué película es, Paloma Méndez? Pues es el documental Libres, que nos enseña un poquito cómo es la vida contemplativa. Así es, y escucharemos a un monje y una monja pues ante la muerte. Agradecemos todos los mensajes recibidos, pero hoy no nos detenemos ninguno en particular para que nos dé tiempo a todos. Las últimas veces hemos andado muy pilladitos, así que vamos hoy a hacer una recopilación un poco, que ya hemos hecho en parte en días anteriores, pero hoy comparando aquella idea más o menos de Dios a la que iban llegando esos filósofos que demasiado hicieron en esos siglos anteriores a Cristo, con lo que luego o antes también, en la parte del Antiguo Testamento, Dios iba revelando de sí mismo. La diferencia entre lo que puede llegar la razón humana haciendo lo que puede por sus fuerzas y lo que nos enseña Dios. Evidentemente esto segundo es mucho más real y mucho más profundo, pero bueno, pues vamos a ver que no hay contradicción, sino plenitud de lo que Dios dice de sí mismo a lo que los hombres más o menos van intentando acercarse desde fuera a ese Dios. Pues vamos con ello, creo que puede ser muy interesante ver esa comparación, sobre todo para que demos gracias a Dios, por un lado porque nos ha dado la razón, para que con ella hagamos lo que podemos, pero sobre todo para que podamos darnos cuenta de que hay que acoger
como algo racional, lo suprarracional, lo que Dios nos ha dicho de sí mismo. Vamos adelante pues con esta edición 585-80, en este tiempo tan bello del hombre de hoy y Dios. Bien, ya el día pasado hicimos una pequeña excursioncita resumiendo la idea de Dios en los presocráticos, pero hoy lo vamos a hacer de nuevo para comparar con lo que luego realmente hemos visto que Dios nos ha enseñado en la revelación judeo-cristiana. Recordemos que habíamos empezado por lo que no era todavía filosofía, esos mitos, esas teogonías, todas esas formas de intentar acercarse al origen de este mundo, donde hay muchos dioses, pero unos dioses antropomórficos. Bueno, luego el paso del mito al logos, los filósofos que ya usan la razón, no simplemente esos mitos populares. Y habíamos empezado por los de Mileto, los milesios, que van buscando ese principio de todo lo que existe, pero veíamos que más allá de un aspecto material, que si el agua, que si el fuego, sobre todo cuando Anaximandro habla del apeiron, lo ilimitado, lo infinito, íbamos viendo que con mayor o menor claridad se dan cuenta de que tiene que haber algo fundante, eterno, en el fondo divino, y que eso tiene que ver con todo este mundo, como lo envolvente y lo gobernante, y como Anaxímenes pues va viendo también que ese infinito tiene un pensamiento. Y poco a poco, en realidad, el politeísmo queda para los mitos populares, pero en el fondo los grandes filósofos no creen en ello. Se van dando cuenta de que hay un solo principio, lo llamen Dios o no lo llamen, como sí lo llamó este gran poeta del que hablábamos los días anteriores, Xenófanes, que encontraba absurdos esos dioses antropomórficos de Homero y Hesíodo, y allá en el fondo habla de un único Dios, un Dios uno, inmóvil, un Dios que lo es todo. Y los dos últimos filósofos que vimos eran Heráclito y Parménides. Heráclito, el constante fluir del universo, sí, pero no es caótico, está regido por una ley universal, un logos, no nos olvidemos de esta palabra griega, el logos. Y por su parte Parménides no se queda en lo múltiple, en lo variable, sino que va al fondo con la razón. Tiene que haber algo común, el ser es uno, es infinito, es eterno, es inmutable, fuera de él no hay nada. En realidad, si no hay nada fuera de él, parece que cae en el panteísmo. Todo lo que existe es parte, manifestación de una sola sustancia, de un solo ser, que es Dios. Por ello, un historiador de la filosofía, ya citábamos estas ideas, pero hoy lo volvemos a hacer, Grenet, concluía que realmente se fueron acercando a Dios y que, sobre todo desde que Xenófanes descubrió ese uno que él llamaba Dios, hasta los estoicos que lo adorarán presente en el templo del universo, pasando por Aristóteles, todo griego que piensa, que filosofa, adivina que más allá de los dioses está un único Dios. Bien, esto ya más o menos lo habíamos dicho, pero ahora fijémonos en la relación de todo esto con lo que nos enseña la revelación judío-cristiana. Evidentemente coinciden en algunas cosas, en que hay un único Dios, que es un principio eterno, infinito, que gobierna este mundo. Hasta ahí, pues hay coincidencia, que hay una unidad, que hay cosas comunes y permanentes, que otras que no. Pero vamos a quedarnos, antes de nada, con dos frases claves. Una, la primera del Antiguo Testamento, y otra, quizá una de las frases más importantes del Nuevo Testamento. Vamos a añadir una tercera. De momento, empezando por el Nuevo Testamento, el primer versículo del gran evangelista San Juan, Juan 1:1. Hemos hablado del principio que buscaban los presocráticos, ¿verdad? ¿Y qué dice San Juan al empezar su evangelio? En el principio existía el Logos, y el Logos estaba junto a Dios, y el Logos era Dios. El Logos del que habló Heráclito existía en el principio, es decir, desde siempre, y estaba junto a Dios. Digamos, aquí no podemos tener explicaciones, que como añade a continuación, y el verbo, el Logos era Dios, es que San Juan usa, poniendo un artículo, el Dios se refiere al Padre, y quitando el artículo es Dios también, pero se refiere al Logos, al Hijo.
Por tanto, en el principio existía el Verbo, el Hijo, el Logos, que estaba junto al Padre, pero ese Logos era Dios. Y primer versículo de toda la Biblia, del primer libro del Antiguo Testamento, del Génesis, Génesis 1.1. Si antes hemos dicho Juan 1.1, Génesis 1.1. En el principio, Dios creó el cielo y la tierra. Aquí hay un dato que no estaba explícito, al menos en la filosofía presocrática. La creación. Este mundo ha sido creado. Creado quiere decir de la nada, que no había nada antes. Estaba solo Dios y Dios lo creó. Y os decía que podemos y debemos añadir otro versículo, aunque sea anticipando cosas. También en el prólogo de San Juan, pero Juan 1.14. Está hablando de ese logos, de ese verbo, de ese hijo, de esa palabra, distintas traducciones, y dice al llegar al versículo 14, y el verbo, el logos, se hizo carne y acampó, puso su tienda de campaña entre nosotros. El verbo se hizo carne y habitó entre nosotros. Diversas traducciones, pero el original es puso su tienda de campaña entre nosotros. Bueno, pues en efecto coinciden unos y otros en que hay un único Dios, que todo tiene su origen en Dios, pero fijaos esta diferencia importante. No parece, dentro de los pocos datos que tenemos de los filósofos antiguos, que llegara ninguno a la idea de creación, es decir, crear de la nada, sino más bien, bueno, hay un Dios eterno e infinito y como que de él procede este mundo, por emanatismo, como que va cayendo de él, o panteísmo, que todo es divino, decíamos en Parménides, no está claro. Lo que está claro es que si hay una idea evidente en la revelación ya judeo-cristiana, porque ya me dijo que está en el primer versículo del primer libro del Génesis, es la creación. Dios es el único eterno y ha creado sin haber nada antes. Creación significa eso, ex nihilo, de la nada. Creación. Pero este mundo, creado por él, refleja de manera muy limitada, pero refleja ese ser. Dios es el ser. Y aquí recordemos a Parménides. Todo participa del ser. Lo que pasa es que lo que él no entendió es que no es el ser el mismo nivel lo que vemos y el primer ser, Dios es. Dios es. Lo demás es participación limitada. Los entes reciben de Dios una participación de su ser. Y por tanto también, como ese ser es verdad, es amor, es belleza. Por eso todos los seres tienen una cierta participación en mayor o menor grado. Claro, desde una piedra hasta un ser humano o un ángel hay mucha diferencia, ¿verdad? Pero en todos ellos hay ser, hay verdad, hay bondad, hay belleza. Estos se llaman los trascendentales, es decir, una serie de propiedades que trascienden todos los seres. Desde el ser de un nivel más bajo, digamos, hasta el más elevado, algo de ser, de verdad, de bondad, algo o mucho, tienen todos. Hablamos también de unidad y pluralidad. Unidad del ser en distintos grados de participación, pero claro, mucha pluralidad, porque es muy diferente la participación, repito, de una piedra, de una roca, de un asteroide, a la participación de un ser humano, de un ángel, claro, muy distinto, y dentro del mismo mundo material anda con unas diferencias. Una plantita, un árbol, un tigre, un pajarito, unidad y pluralidad. Pero sobre todo, la gran diferencia va a estar en que ese Dios, ese principio, no es algo neutro, abstracto, una energía, es un Dios personal. Personal. Por eso, en la Escritura hay una relación con Dios que usa las imágenes de la familia, de padre-hijo, de amigos, de esposo-esposa. Ciertamente hay un paso muy importante del Antiguo al Nuevo Testamento. El Antiguo Testamento es un único Dios, cierto, y parece que es una única persona. Única persona que lo llaman de distintas formas, que tiene un nombre misterioso, que se revela y no se revela, ya veremos a Moisés, pero luego, cuando se llega a la plenitud de los tiempos, se revela que ese Dios, siendo el único Dios, cierto, eso no cambia, pero en él hay familia, hay 3 personas, y una de ellas, el Hijo, el Logos, el Verbo, se hace nuestro hermano. El Verbo se hizo carne, Juan 1.14. Emmanuel, Dios con nosotros. Y aquí es donde está realmente la diferencia fundamental. Por un lado, la creación, pero sobre todo ese Dios es Dios
personal. Y podemos ser nosotros personas con inteligencia, con voluntad, con amor, con libertad, porque somos reflejo pequeño, participado de un Dios personal. Si nosotros somos personas con minúsculas, porque hay 3 personas con mayúscula, a cuya imagen y semejanza estamos creados. Bueno, evidentemente hay un salto muy fuerte de lo que pudieron llegar a comprender más o menos los filósofos y lo que Dios ha dicho a sí mismo, pero es normal. Es como si uno indaga desde fuera datos de una persona, a que luego esa persona tiene confianza contigo y te cuenta su intimidad, te cuenta su vida. Dios nos ha contado su intimidad en Cristo. No os llamo siervos, os llamo amigos, y se fue preparando. Ya en el Antiguo Testamento Dios hablaba de sí mismo. Pues iremos viendo algunos textos bíblicos y del catecismo que esto que hemos dicho de manera muy resumida nos lo expresan mucho mejor. Aquí seguimos en este programa número 580 del Hombre de Dios en Radio María, hablando de esa idea de Dios a la que se fueron acercando los primeros filósofos griegos, que llamamos presocráticos, y lo que Dios ha ido diciendo de sí mismo en su revelación, ya primero al mundo judío y luego en Cristo. Creo que, aunque sean temas un poquito complejos, algo sin ninguna duda nos habrá llegado a todos y habremos agradecido a Dios como nos va contando quién es. Paloma Niño, ¿con qué te quedas de esta comparación que hemos intentado hacer? Bueno, pues no sé, voy a decir algunas de las cosas que he subrayado. Por ejemplo, me quedo primero, antes de llegar a la parte de la revelación judeocristiana, cuando hablabas de la conclusión de Grenet, porque me ha gustado mucho la frase de todo ser que piensa, en el mundo griego, adivina que más allá de los dioses está Dios. Casi si quitáramos ese entre paréntesis o entre coma es de en el mundo griego, podríamos decir todo ser que piensa, adivina que más allá de los dioses está Dios. Lo que hemos hablado estos días de la razón, de bueno, y lo hemos ido viendo en toda esta trayectoria que hemos hecho con los filósofos griegos. Y luego con la segunda parte, pues subrayaba lo que decías de Dios es, y nosotros recibimos una participación de su ser, que también hablábamos del ser en alguno de los programas anteriores, en Parménides, el ser es uno, infinito, eterno, y participamos de ese ser de Dios, y que no todas las criaturas pues participan de la misma manera, pues una piedra, un árbol, un animal, y entonces ahí me fijaba también de cuando en la creación, hablando de la creación, pues dice el Antiguo Testamento que creó al hombre a su imagen y semejanza, o sea, de alguna manera nos dio una participación más grande de ese mismo ser, y es ese reflejo que tenemos de ese Dios personal. Y bueno, ya luego la revolución de todo es cuando el Verbo se hizo carne. O sea, es que esto es tremendo. Totalmente, sí, así es. Has dicho muy bien, cuando el Génesis cuenta en 2 relatos distintos, ¿no? La creación, se nota clarísimamente el paso de cuando llega al hombre. Ahí dice, por un lado usa el plural majestático, que da mucho que pensar. Hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza. Y en ningún otro sitio anterior ha hablado de imagen y semejanza. Lo dice con el hombre. Y se va notando que ahí hay algo muy especial. Y claro que antes pues era empezando por lo más material, ¿no? Luego ya llegan los animales. También cuando Adán se siente solo y dice, ahí tienen los animales, pero se sigue sintiendo solo, necesita otra persona humana. Y es cuando ya Dios crea a la mujer. En fin, toda una revelación de la graduación del ser. Blanca Beca. Yo me quedo sobre todo que es que cada vez que hablamos de la revelación, a mí hay algo que me alucina y que no deja de asombrarme, que es el amor profundísimo de Dios por el hombre, en el que no solamente te crea por amor, sino que encima se revela
y quiere entrar en tu vida de una manera personal, ¿no? Lo que hablábamos, nosotros tenemos una participación limitada, pero es que hasta eso es el amor de Él, ¿no? El que baja a nuestro día a día, el que baja, se revela, se manifiesta, y eso solamente puede depender de un amor profundísimo hacia nosotros, ¿no? Con la capacidad que nosotros tenemos, pero que es Él el que incluso en la parte que nos falta nos sigue dando la fuerza y nos sigue acercando. Y a mí eso todavía es algo que me sigue impresionando y soy incapaz de comprender. Ciertamente los griegos jamás hubieran pensado que ese infinito se hiciera finito, porque si algo no tenía Dios eran límites, y al hacerse hombre asume los límites y asume, pues eso, nuestra limitación. Palomita. Pues con lo que decían Paloma y Blanca, me había parecido interesantísima la idea de que en los presocráticos no existe la idea de creación, sino de que todo procede de Dios como por desbordamiento, pero no hay una acción voluntaria de crear, ¿no? Y con lo que decía Blanca ahora del amor de Dios, es que es eso, el amor es una elección. Entonces me gusta muchísimo porque al final el cristianismo introduce el amor, y el amor es lo que causa la creación. Si no, pues es como una cosa que nadie decide, pero que surge porque sí, pero que el acto de crear es un acto consciente de voluntad y por tanto de amor hacia sus criaturas. Me ha parecido muy interesante, nunca lo había pensado. Y fijaos en que como el ser humano lleva dentro ese deseo de algo más, si no le ha llegado o no la acepta o ha perdido esa fe, esa revelación, entonces volvemos a lo de antes. Volvemos a un vago deseo de Dios, a una energía, a un no sé qué. Hay un texto del Catecismo que ya vimos hace algunos programas, pero viene bien que lo releamos para que nos demos cuenta de que en el fondo toda persona humana, también la que rechaza la fe, no puede, salvo que ya se niegue a sí mismo sus deseos, no puede negar que tiene deseo de Dios. Vamos a leer, Blanca, ese número 27, parte del número 27 del Catecismo de la Iglesia Católica. El deseo de Dios está inscrito en el corazón del hombre, porque el hombre ha sido creado por Dios y para Dios, y Dios no cesa de atraer hacia sí al hombre, y solo en Dios encontrará el hombre la verdad y la dicha que no cesa de buscar. Y luego, para que veamos que siempre ha habido un sentido religioso, y muchas religiones, nos dice el número 28. De múltiples maneras, en su historia y hasta el día de hoy, los hombres han expresado a su búsqueda de Dios por medio de sus creencias y sus comportamientos religiosos, oraciones, sacrificios, cultos, meditaciones, etc. A pesar de las ambigüedades que pueden entrañar, estas formas de expresión son tan universales que se puede llamar al hombre un ser religioso. Así pues, como el hombre tiene espíritu, que esta es otra cosa, también participamos, a diferencia de los animales y de todos los demás seres, participamos de la espiritualidad. Dios es espíritu y hay una participación limitada, pequeña, pero real, del espíritu. Por eso podemos elevarnos por encima de los sentidos. El animal siente, capta, un perrito hasta puede tener una sensibilidad de todo aquello, pues eso que ve, que capta con sus sentidos, pero evidentemente un animal no lucha por su patria ni por la idea de libertad. Hay algo que es espiritual que solo está en el hombre. Pero luego está ese otro aspecto de personalidad. Una persona concreta tiene un nombre. Y por eso aquí hay otro aspecto precioso, y es que ya en la revelación Dios revela su nombre. Se va revelando a Israel. Paloma Niña, vamos a leer un par de números del Catecismo, dando un salto ya a esa revelación de Dios en el Antiguo Testamento. Leemos el 201, el inicio de este número. Dice: a Israel, su elegido, Dios se reveló como el único. Escucha, Israel, el Señor nuestro Dios es el único Señor. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu fuerza. Obviamente aquí tenemos otro salto. Los filósofos, pues hombre, amar a Dios, no tenemos ningún texto que dijeran algo de esto. Aunque bueno, luego ya más adelante se irán acercando en cuanto vean en Dios la idea de bien. Desde luego lo que no llegaron es que Dios nos amaba. Eso sí, que el hombre tenga que amar a Dios, más o menos se podría llegar. Pero que Dios se va a preocupar de amar a estos pobrecitos que estamos por aquí, eso ya es revelación. Vamos al 203. A su pueblo Israel, Dios se reveló dándole a conocer su nombre.
El nombre expresa la esencia, la identidad de la persona y el sentido de su vida. Dios tiene un nombre, no es una fuerza anónima. Comunicar su nombre es darse a conocer a los otros. Es, en cierta manera, comunicarse a sí mismo haciéndose accesible, capaz de ser más íntimamente conocido y de ser invocado personalmente. Por eso cuando tenemos ya una cierta relación con alguien, lo primero que hacemos es ¿cómo te llamas? No tratamos con números. En los campos de concentración sí, claro, porque ahí se despersonaliza. Pero nosotros no es así. Pues Dios se da a conocer, revela su nombre. Esto lo va haciendo hasta llegar ya, claro, a un nombre humano como es el de Jesús. Pero decía que cuando se pierde esa fe, volvemos a lo de antes, volvemos a la energía, volvemos a la fuerza anónima. Bueno, pues Blanca Beca nos traes una canción, podrían ser muchísimas, de este mundo que ha ido perdiendo la fe en Cristo y vuelve a una energía, que vuelve a cosas orientales, de un Dios no personal. Cuéntanos. Pues traemos Across the Universe, esta canción de los Beatles que fue escrita por John Lennon en 1967 y que después fue publicada en 1969 en el álbum de Let It Be. Y bueno, es una de las composiciones también de las más conocidas del grupo, pero sobre todo la traemos porque refleja una etapa de introspección espiritual en la obra de John Lennon, especialmente oriental en el grupo durante estos años, ¿no? Alejándose además un poco del pop convencional en el que habían estado en los últimos años, empezando a introducirse en esa música un poco también más oriental, pero además de la espiritualidad, es decir, que también cambia incluso el tono de la música que están haciendo. Así que vamos a escucharla y luego comentamos. Words are flowing out like endless rain into a paper cup. They slither wildly as they slip away across the universe. Pools of sorrow, waves of joy are drifting through my opened mind, possessing and caressing me. Change my world. Nothing's gonna change my world. Nothing's gonna change my world. Nothing's gonna change my world. Images of broken light which dance before me like a million eyes. They call me on and on across the universe. Thoughts meander like a restless wind inside a letterbox. They tumble blindly as they make their way across the universe. Las palabras fluyen como lluvia interminable en un vaso de papel. Se deslizan mientras pasan, se escapan a través del universo. Charcos de tristeza, olas de alegría flotan a través de mi mente abierta, me poseen y me acarician. Imágenes de luz rota que bailan ante mí como 1.000.000 de ojos, me llaman sin cesar a través del universo. Sonidos de risas, matices de vida resuenan en mis oídos abiertos. Incítame, invítame. Amor ilimitado e inmortal que brilla a mi alrededor como 1.000.000 de soles, me llama sin cesar a través del universo. Limitless undying love which shines around me like a million suns. It calls me on and on across the universe. Están escuchando El hombre de hoy y Dios,
con el padre Luis Fernando de Prada y equipo. Nothing's gonna change my world. Nada va a cambiar mi mundo, pero un mundo, Blanca, que bueno, que me acaricia, que me llama a un amor ilimitado e inmortal a través del universo, pero ¿qué amor es ese? A ver, pues explícanos esta canción. ¿Qué amor es ese? Pues distinto a lo que nos solemos traer aquí, ¿no? Que también es muy interesante ver un poco el punto contrario de lo que hablamos siempre, ¿no? Primero simplemente decir pues que el estribillo, que está escrito en sánscrito, que es Jai Guru Deva Om, que significa más o menos una traducción así un poco genérica, gloria al maestro divino o victoria al maestro que conduce a lo divino. Entonces, bueno, también mencionar que John Lennon escribe la canción en un momento de saturación mental y que siente que los pensamientos fluyen sin parar por su cabeza, y esto, que es un mantra, expresa pues la idea un poco de rendirse a ese flujo y dejar que todo pase. Bueno, en fin, se trata al final de una búsqueda espiritual. Hombre, es real, pero bastante limitada, porque claro, ¿qué busca esta canción? Pues un deseo de eternidad, una ansia de silencio, una intuición de lo absoluto, pero sin ser, a pesar de intuir que existe un amor muy grande, porque de hecho en la propia canción dice amor ilimitado e inmortal que brilla a mi alrededor como 1.000.000 de soles. O sea, intuye ese amor, pero sin embargo no es capaz de centrarse en ese encuentro personal que es el amor, ¿no? Que es en el fondo ese encuentro personal con Dios. Yo creo que el orientalismo intuye algo, pero no se atreve a dar el paso necesario, que es el de entrar en la revelación y entrar en la realidad del Dios personal. Además, si no me equivoco, esta canción tiene una inspiración en un viaje que hizo el grupo de los Beatles por Oriente, y que hay una fotografía de ellos con uno de estos gurús, ¿no? Efectivamente. Maestro, digamos, espiritual del Oriente. Y dice, oye, mira, esto está bien, esto está bien. ¿Qué os ha parecido así a las palomas? Bueno, a mí me sorprendía, ¿no? Porque el estribillo es nada va a cambiar mi mundo. Entonces, con lo que decía Blanca, me parece que refleja súper bien el mensaje de esta canción, que es como yo veo que hay algo que me supera, hay algo que anhelo, pero no le permito que cambie mi mundo. Yo estoy muy bien donde estoy, aunque desee algo más, pero no estoy dispuesto a cambiar lo que ya conozco. Entonces, si ese nada va a cambiar mi mundo, pues se repite también como el mantra que decía Blanca. Y en este caso, pues igual que decíamos que los filósofos no llegaron a pensar en ese amor, pues aquí sí que dentro de esa búsqueda un poco pues dificultosa que llevan, sí que llegan a esa conclusión de un amor ilimitado e inmortal que brilla a mi alrededor como 1.000.000 de soles y que me llama a través del universo. Es decir, como si ese universo, esa creación, de alguna manera sí que nos hablara de un amor que está ahí, ¿no? Y me recordaba un poco a Heráclito, porque como habla del fluir del universo y habla aquí un poco del fluir de las palabras, y como si todo un poco fluyera y se quisiera buscar un maestro o alguien que rigiera un poco todo, pero como que no lo llega a encontrar, ¿no? Y un poco pues es ese maestro que puede regir esa ley universal que realmente sí que rige el universo, pero al que o no queremos encontrar o no encontramos. Ciertamente no son fáciles de interpretar exactamente estos mensajes, pero yo creo que podemos quedarnos con esto que un poco ha ido saliendo. Hay un deseo, hay una búsqueda hacia arriba, lo que veíamos que el hombre quiera o no tiene un sentido religioso, pero ahí se queda y no cambia la vida, y no cambió la vida de John Lennon, ¿no? Nada va a cambiar mi mundo. Y en cambio sí que cambió la vida de Milagros Martín, y nos lo estabas empezando a contar el día pasado y queremos que sigas qué pasó al final. Pues sí, vamos a hacer un pequeño resumen de todo lo que contábamos la semana pasada, ya que pues el testimonio era largo, ¿no? Pero bueno, vamos a hacerlo breve. Hablábamos de Milagros Martín. Ella dio este testimonio en el Cerro de los Ángeles dentro de un congreso de nueva evangelización en el año 2015, cuando tenía 39 años, pero hablamos que ya hace bastantes años de esto, ¿no? Nos contaba que desde los 13 años se alejó de la fe. Pues ahí empezó su vida un poco a pasar por muchos cambios y muchas crisis. Una muy fuerte fue a los 28 años, a raíz de la muerte de su abuela. Él ya cuenta que en ese momento tenía una vida de éxito, tenía novio, vivía con él, pero vivía de espaldas a la fe, y cuando muere su abuela, pues ella cae en una crisis muy profunda. Se metió en el mundo del coaching, hizo unos seminarios y creó ahí un sentimiento de pertenencia muy fuerte. Luego se casó, pero a los 4 meses se divorció y tuvo una crisis familiar y personal muy grande ya en ese momento, y emprendió una huida de ella misma, de su familia, de su entorno, y se metió en la New Age.
Dice que en su vida empezaron a acontecer cosas extrañas, luego también se fue con un grupo de Reiki, se quiso ir con ellos a Navarra a pasar un fin de semana, pero tenía sueño en el camino, paró el coche y acabó en Lerma. Y ahí pues descubrió al convento de las dominicas, a las monjas, y al final, en vez de irse a ese grupo de Reiki, a ese encuentro, pues se quedó con ellas durante varias semanas. Es decir, ella tenía una búsqueda, pero que no sabía dónde buscar, y en realidad todo lo unía, ¿no? Pues lo que aprendió allí con las monjas, pues con la New Age y muchas más cosas, porque luego se fue a trabajar a Marruecos, allí se interesó por el Corán, practicó la meditación budista, volvió a España, se tomó un año sabático sin saber qué hacer con su vida, hasta que encontró la secta pseudocristiana Curso de Milagros. Esta secta pues dice que tiene mucho peligro porque utiliza partes de verdad y no sabes dónde está la mentira, pero que al final es una secta de pensamiento gnóstico. Pues al final estuvo allí 5 años, necesitaba también pertenecer, hasta que contó allí o dijo algo que no le gustaba de esta comunidad y entonces la echaron. En Navidad volvió a casa como el hijo pródigo, dice ella, que ya no podía más, lo había perdido todo. Y en casa, terminamos así el testimonio la semana pasada, pues en su casa, como siempre, ¿no? La acogieron, la recibieron y estuvo en cama, enferma, durante 10 días. Y aquí vamos a escuchar el primero de los cortes que tenemos hoy de Milagros Martín, que nos cuenta ese momento en el que estaba tan enferma ya en su casa. Y estando metida en cama, de repente me vi rezando el Padre Nuestro, cosa que hacía muchos años que yo no hacía, porque el curso de Milagros te adoctrinaba contra la Iglesia Católica, ¿no? Y de repente me vi rezando el segundo Padre Nuestro. Me levanté de la cama y me puse de rodillas a pedirle a Jesús que por favor que me ayudara. Y en ese momento salí de mi habitación y sonó la puerta de mi casa. Llamaron al timbre. Y sentí muy fuerte en mi corazón, abre ahí algo para ti. Mis pies se detuvieron, no podía moverme. Mi padre se adelantó y fue él el que abrió la puerta. Y enseguida le dije, dame, sé que es para mí. Y vi catequesis para jóvenes y adultos, camino neocatecumenal. Aquello yo no me lo podía creer. Lo primero que dije fue, ¿Iglesia Católica? No me lo puedo creer. Bueno, yo era tan tozuda y tan cabezota, porque la New Age si algo hace es que te aumenta mucho el ego espiritual y la soberbia. Es como, no puede ser. Aunque sentía que debía de ir. Y mi hermano, de otra manera, apareció en otra parroquia, en las mismas catequesis. Me llamó por teléfono el miércoles y me dijo, Milagros, he estado en unas catequesis y no he hecho nada más que acordarme de ti. Siento que tienes que ir. Le dije, no te preocupes, ya es la segunda vez que siento que Dios me dice que tengo que ir a esas catequesis. Voy a ir, Total que, bueno, yo iba allí, pero así con los brazos cruzados, como diciendo, bueno, a ver qué me van a contar, quizás puedo ir aprendiendo algo, pero yo iba con mi curso de milagros todavía, creyendo que iba a ser compatible, ¿no? Y que de verdad el mensaje de Jesús estaba en el curso. Cuenta que al hacer también estas catequesis del camino neocatecumenal empezó a ir a la adoración al Santísimo en la capilla del Santuario del Cerro de los Ángeles, que es donde estaba en 2015 dando este testimonio que estamos escuchando. Y allí encontró a una persona que en Estados Unidos había conocido el curso de milagros. Esta persona le dijo que saliera de ahí, que aquello era una mentira, y cuenta que en ese momento estaba a 3 días de dar una charla en uno de los centros de difusión de la New Age en Madrid más importante, y que por primera vez ella había puesto al Señor por delante del curso, porque lo llamó el mensaje de Jesús en un curso de milagros. Bueno, dice que aquella charla nunca se hizo, que Milagros había pagado por la sala, por difundir la conferencia en revistas, que no se publicaron, no se difundió. Ella se enteró después de esto, pero ciertamente fue porque no quisieron hacerlo, ya que ella puso a Jesús por delante, ¿no? El mensaje de Jesús en un curso de milagros. Pero dice que justo antes de esa conferencia, 3 días antes, decidió que el curso de milagros era una mentira, que la habían engañado, que lo había perdido todo y que tenía que volver a empezar. La escuchamos. Pero sentí algo muy fuerte en mi corazón. Sentía al Señor como esa ovejita que ha cogido entre sus brazos, ¿no? Y es que dice, eres mía. Era la Cuaresma del año 2013. Recuerdo aquel miércoles de ceniza, conviértete y cree en el Evangelio. Todo fue un camino. Estuve 6 meses convaleciente psicológicamente, no podía trabajar. La herida del engaño era muy fuerte. Yo no tenía capacidad de discernir lo que era verdad de lo que era mentira. Pero sentí un día un mensaje en Radio María, es Eucaristía diaria, agárrate a mi palabra, y así fue. Hubo un camino muy bonito de reconciliarme, y nunca mejor dicho, la primera confesión que realicé a través de las catequesis del camino. Aquel día la Virgen María, porque el sacerdote donde se puso a confesarme estaba allí debajo, estuvo 45 minutos conmigo, y sentí claramente cuando me iba de aquella iglesia, algo me hizo mirar para atrás y solo quedaba iluminado el cuadro de la Divina Misericordia. Siempre he sentido que el Señor me hace guiños donde sabe que está Él. Y a partir de ahí me apasioné, me enamoré, porque eso siempre ha estado en mi corazón, ¿no? Pero encontrarle en un camino claro como el que siento en este momento en la iglesia. Estoy siendo reconstruida por esta madre que es la iglesia, retomé mi profesión enseguida,
mi sacerdote, bendito sea también don Manuel Alicea, que tanto me ha acompañado en este camino, y tantos otros sacerdotes que han hecho oración de liberación por mí, porque la tuve que necesitar por los caminos esotéricos que había llevado. Y bueno, siguen haciendo intercesión por mí para curar heridas y para que de verdad la obra de Dios se haga en mí, como Él quiera. He retomado mi profesión, me siento en casa, siento pasión por evangelizar y por hablar del Señor. Enseguida las catequesis del camino me llevaron a evangelizar en las calles y yo sentía el miedo, pero sentí que igual que alguien había ido a llamar a mi puerta, yo tenía que hacer lo mismo, necesitaba devolverle al Señor lo que Él había hecho por mí. Empezó a dar ese testimonio, incluso dice que en las calles, en las plazas, solamente 5 meses después de la conversión, porque sentía su amor y la manera en que le ayudaba pues en medio de sus pequeñeces, de sus pecados y de sus traumas. Sigue sintiendo, cuenta en este testimonio, a Dios cerca, cuidándola, restaurándola, y sabe que la obra es suya, que merece la pena esa búsqueda tan profunda que hemos visto que ha tenido durante toda su vida, una búsqueda muy profunda hasta que ha encontrado al Señor, que encontró la verdad que un día buscaba. Y también dice una cosa muy importante: a Cristo no se le encuentra fuera de la Iglesia, que el demonio nos equivoca muchas veces el camino y que ahora pues no solo se dedica a evangelizar, sino que ofrece todo, y también pues está el propio testimonio y todo lo que hace por esos hermanos que, como ella, están perdidos por ahí y están en búsqueda, pero están buscando pues en lugares donde no van a encontrar. Y tú misma, Paloma, en fin, al leer y escuchar este testimonio, ¿qué es lo que más te ha llamado la atención? Lo primero, la dureza de la vida, porque la verdad que entraba en una cosa, salía y se metía en otra, y bueno, muy difícil. Pero también es verdad que ella en el fondo pues tenía ese deseo de buscar la verdad, y el que busca la verdad la encuentra, dice San Agustín, y bueno, pues ella en esa lucha y en ese esfuerzo llegó a encontrar al Señor, dentro de que también ha tenido que restaurar muchos traumas, muchas heridas y mucho sufrimiento, que bueno, lo ha conseguido también pues gracias a la confesión, a la Eucaristía. Hablaba también de Radio María, como algunos de los mensajes que hoy aquí en esta radio le ayudaron. Y bueno, y me quedo también pues como en otros testimonios pasados, cuando ya no puede más, ¿no? Y invoca en este caso, creo que es a la Virgen María, y ya dice: María, Jesús, ayudadme, ¿no? Y ahí pues el Señor siempre responde. Sí, yo ahí te cogería el relevo. Por un lado, algo tan obvio para nosotros como rezar un Padre Nuestro, pues qué diferencia a lo que decíamos antes, una fuerza, un no sé qué. No, Padre, Padre, Padre. Y Padre Nuestro, no en plan individualista. Y la humildad, la nueva era decía, esto es muy cierto, ¿no? Empodérate, tú lo puedes todo. Que no es verdad. Blanca nos cuenta luego una frase que oyó en una homilía al respecto. Pedir de rodillas. Y Dios, por otro lado, envía mensajeros, llaman a la puerta, o sea, la Iglesia, ¿verdad? Los sacramentos, la penitencia, la Eucaristía, ese nombre de Jesús, misericordia, y como bien dices, la Iglesia, y lo que has recibido, darlo. Bueno, la verdad es que en unos minutos nos ha dado todas las claves de la vida cristiana. Blanca, ¿qué te pareció? Pues sí, yo me quedo me siento muy identificada también con un aspecto de su testimonio, que es: benditos las desgracias que nos llevan a Dios, que al final, cuando estás más destrozado y cuando estás más en la más absoluta oscuridad, el Señor te manda el mensaje, te manda ese catecismo, o en mi caso, esa frase en esa homilía, que he ido a millones de misas y sin embargo nunca se me quedó una frase así tan inmediata, ¿no? Y que decía el párroco: el exceso de esfuerzo es falta de fe. Y que yo decía: pero ¿cómo es posible? Si a mí me han dicho que yo lo puedo todo, si yo quiero puedo, si yo me esfuerzo lo consigo. ¿Pero qué me está diciendo este señor? Pero sin embargo se me quedó ahí, ¿no? Y va resonando, pues el Señor te envía esos mensajes, y que es lo que a mí me hizo salir también en mi caso, ¿no? Así que me identifico mucho con ese brazo que te lanza Dios, ¿no? Para sacarte del agua y del pozo. Tengo que decir, por si alguno dice, bueno, esto fue hace bastantes años, ¿qué habrá sido esta chica? Bueno, pues tengo datos de que sigue en el buen camino. A lo mejor un día incluso la podemos traer para acá. Paloma Méndez. A mí me ha encantado, me hacía pensar sobre lo que menciona, ¿no? De la herida del engaño, lo que hace la mentira en las personas. Mi padre siempre dice que cuesta mucho crear confianza y solo un segundo en romperla, ¿no? Y es un poco lo que también reflejaba el testimonio de Milagros. Y también pensaba, por dar otro punto de vista, es lo importante que es que exista la cultura cristiana, y qué suerte tenemos, porque Milagros supo dónde volver, supo que existía el Padre Nuestro y lo supo rezar. Y al final Paloma también decía que intenta dedicar su vida a ayudar o a rezar por las personas que también están perdidas. Hay muchas personas que ni siquiera saben cuál es la respuesta, no saben a dónde acudir. Entonces, pues qué suerte tenemos también de, aunque nos perdamos, saber
otras opciones, ¿no?, que nos hacen volver al Señor. Yo me quedaba con eso. Esta mujer pues se encontró de nuevo, se reencontró, como bien dices, con la Iglesia, pero ya oíamos hace unas semanas en algún corte del documental Libres que algunos de los monjes también han estado en estas cosas, han estado en Nueva Era, han estado en cosas raras y luego pues han encontrado con el Señor, y una de ellas además entró bastante mayor y pronto le comunican, como oíamos en otra ocasión creo, que tenía un cáncer terminal. Y vamos a escuchar un par de testimonios de un monje y de una monja ante el cambio más fuerte y ante la prueba de fuego de cuál es la verdad. Pero recuérdanos, Paloma, de qué documental hablamos. Pues hablamos de la película documental Libres, está producida por Bosco Films y nos abre un poco la puerta a lo que es el mundo de la vida contemplativa. Nos muestra vidas pues de monjes y monjas, cómo deciden seguir esa vocación y cómo es su día a día y qué les mueve en su día a día. Y uno de los testimonios son los dos que vamos a escuchar ahora. Escuchamos, pues. Y total que, bueno, pues efectivamente entré en noviciado el día 15 de agosto del año pasado y en octubre, a finales de octubre, se me detecta un cáncer y se me hace una biopsia y un cáncer de lo más agresivo, de lo más agresivo. Y en Barcelona, la oncóloga que me atendió, una bellísima persona, me dijo que me quedarían como unos 10 meses de vida. O sea, y eso fue en marzo. O sea, que ya calculando, porque uno tiene que calcular poco más o menos, hombre, es por estadística, ¿no?, pero uno tiene que ir calculando. Entonces, pues igual podría vivir hasta enero, como mucho hasta enero, ¿no? Y entonces, claro, yo pues es que le di las gracias, le dije, 10 meses de vida, le dije, muchísimas, es que, mire, me está dando esta una noticia y ella no se podía ni creer. De tal manera, bueno, esto ya cortaré si queréis, porque me dijo, ¡qué vasca es usted! Y volvimos al monasterio y así, y les conté a las hermanas y yo les dije a la madre, yo me voy. Me voy porque ya no tiene sentido que me quede aquí, porque aquí ya es una carga para toda la comunidad. Y eso, y entonces pues se ve que las hermanas una por una fueron diciendo a la madre, no le permitas que se vaya, que no se vaya, madre, que no le dejes que se vaya. No. Y total que en todas, al final la madre me llamó y me dijo, ven. Y bueno, pues las hermanas me han pedido que no te deje marchar. Y entonces me ha dicho, nosotras te vamos a acompañar hasta el final. Fíjate qué regalo, ¿sabes? Entonces, claro, cuando tú piensas que esto se te acaba aquí, pues ese es el problema. Pues te agarras a la vida y no quieres morirte de ninguna manera, ¿eh? Y piensas que, claro, porque no ves futuro. Pero cuando tú te encuentras con Dios y ves que esto es solamente un paso y un camino, pues pierdes el miedo. Lo que tiene la gente hoy es mucho miedo. Miedo, terror, y es lo que te siembran. Es lo que te están asustando siempre, el miedo a la muerte, el miedo a la enfermedad, el miedo al dolor, el miedo a todo. Y en ese miedo, pues, hay una angustia tremenda. Pero ¿cómo voy a tener miedo a encontrarme con mi padre? Nos han metido una idea de un Dios vengador, un Dios juez, un Dios castigador que nos está esperando con la lista con el librito lleno de las... Pues por Dios, eso es una mentalidad totalmente errónea. Al contrario, ¿cuál es la definición de Dios? Estamos en San Juan. Dios es amor. Y ahora échele a usted todo lo que quiera el amor. El amor es misericordioso, no lleva cuentas del mal, no se irrita, no se enfada, lo aguanta todo, lo soporta todo. Pues es Dios. Y eso es lo que quiere que seamos nosotros. Así de claro. Así de claro, decía este monje, y así de clara esa monja que entra muy mayor, va a hacer su noviciado, y de repente le dicen que esto se le acaba la vida, pero la monja dice, te cuidamos hasta el final, y lo dice ahí, ambos con una paz y una alegría, porque creen no en una fuerza extraña,
sino en un Dios Padre misericordioso. ¿Qué te pareció, Palomita? Pues me recordaba lo que hablábamos al principio del programa, ese salto que dio el cristianismo de ver lo divino como algo externo al que no le importamos nada y ver a Dios como Padre, ¿no? También lo que decía Blanca del amor, es que es eso, y es un gran misterio que Dios nos quiera tanto y que nos ayude a quererle a Él tanto como para no temer la muerte, ¿no? Pues ojalá vivirlo de esa manera, como cuenta este monje, yo ojalá vivirlo así. Y fíjate que ya cuando se presentan a Jesús unos que no creen en la resurrección, Jesús les responde con una escena, la escena de la zarza. Vamos a ver cómo el catecismo recoge esa escena en el número 205. Dios llama a Moisés desde una zarza que arde sin consumirse. Dios dice a Moisés: Yo soy el Dios de tus padres, el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob. Dios es el Dios de los padres. Es el Dios fiel y compasivo que se acuerda de ellos y de sus promesas. Viene para librar a sus descendientes de la esclavitud. Es el Dios que más allá del espacio y del tiempo lo puede y lo quiere, y que pondrá en obra toda su omnipotencia para este designio. Yo soy el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. Es decir, ese Dios infinito, ese principio eterno que buscaban los presocráticos, resulta que se define en relación a personas humanas concretas. Yo soy el Dios de Abraham, de Isaac, de Jacob. Para él todos están vivos, dice Jesús cuando cita este párrafo. Pero no solo ese Dios Yahvé que manifiesta su nombre en la zarza, sino que luego ese yo soy, ese Yahvé se va a hacer hombre. Y vamos a terminar leyendo el 211 del Catecismo, el salto definitivo en la encarnación. El nombre divino, yo soy, o Él es, expresa la fidelidad de Dios, que a pesar de la infidelidad del pecado de los hombres y del castigo que merece, mantiene todo su amor por 1000 generaciones. Dios revela que es rico en misericordia, llegando hasta dar su propio Hijo, Jesús, dando su vida para librarnos del pecado, revelará que Él mismo lleva el nombre divino. Cuando hayáis levantado al Hijo del Hombre, entonces sabréis que yo soy. El ser del que hablaba Parmenides, lo que nos esperaba es que ese ser se iba a revelar en plenitud, mostrando su amor en una cruz. Cuando hayáis levantado en la cruz al Hijo del Hombre, sabéis que yo soy. Es decir, el amor de Dios. Dios se define por el amor y el amor se manifiesta máximamente en siendo capaz de dar la vida por el otro. Un Dios que se nos ha acercado, un Dios que viene a cada uno de nosotros y por eso, Palomita, vamos a terminar con una canción que nos invita a abrirnos a este misterio del Dios que llama a la puerta. Pues sí, es la canción Abre del grupo Servus Mariae. Es un grupo de jóvenes que surgen del movimiento Schoenstatt y esta canción en concreto me parece que tiene toda la relación del mundo con este programa y con lo que hemos ido hablando, ¿no? Porque al final, ante la vida caótica y las desgracias del mundo, de repente notamos como alguien golpea nuestra puerta y pues es Jesús que quiere que le abramos. Y entonces esto es lo que narra esta canción. Como aquellos que llamaron a la puerta de Milagros y le anunciaron a Jesús. Sumergido en el torrente de una vida que mueve a vivir, si has sentido que te abraza una paz que parecía inalcanzable, si cautivo por amor has encontrado libertad. Abre, es Jesús a tu puerta. Si en el silencio encuentras una armonía que llena y en la belleza has sentido a cada paso que das, si por servir sin nada que esperar a cambio te inunda
belleza, sentido, alegría, luz, amor. Ya no son ideas, no es pura filosofía, es un amor personal, es un padre, un hijo hecho carne, hecho nuestro hermano que llama a la puerta, es un Espíritu Santo, persona amor, vive Dios, vive la luz, vive el amor. Y ese Jesús llama a nuestra puerta en cualquier momento, pero desde luego en Adviento. Así que, Palomita, muy, muy buena esta canción que nos has traído, que como siempre no sé qué pasa, pero alguien lo piensa muy bien este programa. Alguien, no sabemos quién no lo sabemos piensa. quién es. Me sospecho que hay una paloma escondida, aparte de las dos que están aquí, que es el Espíritu Santo. ¿No te parece, Blanca? Desde luego, porque cada uno hacemos lo nuestro, pero siempre que nos juntamos sale bien. Sale algo misterioso. Gracias a Blanca Beca, Paloma Méndez y a Paloma Niño. Y Paloma, tenemos que comunicar que las próximas semanas, el día en que se emite en España este programa, es Nochebuena, Nochevieja y alguna cosa más. Esto va a significar que hasta dentro de 3 semanas o así no tenemos el programa en directo, ¿verdad? Bueno, ni en directo ni no en directo, que no hay programa porque coincide con la misa del Papa y otras cosas. Eso iba a decir, así. que es por buenos motivos, porque tendremos la misa del Papa de Nochebuena, sí, la misa del Gallo, luego vigilia. Tendremos la vigilia de Año Nuevo y luego así sucesivamente, siempre así que cosas buenas. Volveremos en el año próximo, que ya os deseamos una santa y feliz Navidad. Bueno, primero feliz final, de aprovechar bien esta semana última del Adviento, la Navidad, Año Nuevo, y bueno, en otros programas de Radio María, por supuesto, ahí estamos. Ya sabéis que estamos pidiendo también vuestra ayuda para que esto siga adelante en nuestra campaña, pero eso, que este programa, pues volveremos a encontrarnos seguramente a dar gracias a Dios de nuevo por cómo va actuando, y hoy pues hemos aprendido muchas cosas con la filosofía, con el testimonio de milagros, con las canciones Dios habla, Dios llama a la puerta, y a continuación llama a la puerta a través de otro programa que busca el sentido de la vida, ¿verdad? Sí, tenemos ya a Bárbara Meca aquí en Radio María España para empezar su programa En Busca de Sentido. Pues lo dicho, gracias a las contertulias y a todos vosotros que ahí desde vuestra casa, coche, hospital, donde sea, sois parte de esta gran familia. Santo y feliz final de Adviento, Navidad, y nos encontramos, si Dios quiere, en el año 2026. Así concluye El hombre de hoy y Dios, un programa dirigido en Radio María por el Padre Luis Fernando de Prada.